¿qué tal están? Esta tarde vamos a desarrollar unos aspectos sumamente básicos de la redacción y la ortografía, y quisiera que pudiésemos revisar aspectos de el uso de coma, el uso de la puntuación y algunos otros signos de tipo de otro tipo de signos como exclamación, interrogación, etcétera. Para eso les voy a compartir la pantalla a partir de ahora y les voy a presentar la presentación, que está conformada principalmente de videos y guías, un poco pensando en que ustedes pueden trabajarlos desde su casa. No es mucho lo que voy a hablar yo de pronto con materia nueva. Además que yo entiendo que también ustedes este tema de una u otra manera lo han visto y sería bueno como aclarar dudas. El uso de la coma creo que es uno de los elementos más difíciles porque la coma tiene muchas funciones y, y- y asignaciones. Y es uno de los, tal vez uno de los puntos más difíciles de aprender. Vamos a revisar este video, que es bastante ilustrativo para poder entender la idea. La coma. La lengua escrita es diferente a la oral. Las pausas que hacemos al hablar no tienen nada que ver con el uso de la coma. Por lo tanto, es un error pensar que esta representa una pausa breve. La lengua escrita necesita de signos para organizar, darles claridad e intención a las ideas. Por ejemplo, la coma es uno de los signos que más se usa y el que más equivocadamente se coloca. Por ello, analiza lo siguiente y llévalo a la práctica cuando escribas. Usa la coma cuando pongas una lista de palabras, frases u oraciones, como: llevé a la fiesta pastel, bocadillos, bebidas y algunos discos. Otro ejemplo es: Carlos llevó el pastel, Clara preparó bocadillos, Ana compró bebidas y María puso la música. cuando te dirijas a alguien de manera directa. Carlos, ve por tu hermano. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Señor, ¿podría decirme qué hora es? Cuando incluyas información a manera de aclaración. El Festival de Cine Francés, que es gratuito, incluyó varias películas y cortometrajes. Cuando uses ciertos conectores que introducen explicaciones. Es decir, esto es, por ejemplo, sin embargo, por lo tanto. Esta ciudad tiene varios problemas. Por ejemplo, la gran cantidad de habitantes. Cuando omitas un verbo, porque se entiende que es el mismo que usaste en la oración anterior. Compré un libro de poesía. Luis, uno de ensayos. Hay otros usos de la coma que no son obligatorios. Su uso depende del estilo e intención de cada persona. Lo que sí debes evitar siempre es colocarla en medio del sujeto y el predicado, es decir, del que se hable y la acción que realiza. Cintia fue a Peña de Bernal de vacaciones. Ya está. Bueno, como veíamos ahí, era una situación concreta que la que estábamos planteando, y, y quisiera yo ahora mostrarles un poco la otra dinámica de, de trabajo con respecto a los usos de los puntos. Uso de punto y coma. Veamos. El punto y coma. El punto es sin duda el signo de puntuación que más se usa. No es complicado comprender su uso, sino identificar dónde ponerlo. Existen tres tipos de punto. Punto y seguido. Separa ideas que tienen relación en un mismo párrafo. Punto y aparte. Separa párrafos de un mismo texto. Punto final. Indica que el texto ha finalizado. Después de este, no hay nada más escrito. El punto se usa para separar ideas completas. Esto implica que debes comprender e identificar cuando termina una y empieza otra.
Analiza el siguiente ejemplo. Carmen viajó a Francia. Yo fui hace 2 meses. En esta oración hay dos ideas distintas. Carmen viajó a Francia y yo fui hace 2 meses. Por lo tanto, se debe poner punto y no coma. Otro signo que puede ser difícil de poner es el punto y coma. Cuando omitas un verbo, porque se entiende que es el mismo que usaste en la oración anterior. Compré un libro de poesía. Luis, uno de ensayos. Cuando la oración tiene una relación estrecha con la anterior. Silvia dejó suelto al perro. Cuando llegué, había destrozado mis tenis nuevos. Cuando uses palabras que reflejan oposición, como no obstante, sin embargo, ahora bien, en cambio, pero. A mí no me gusta el pulpo, pero debo confesar que en su tinta, me gustó. Para que coloques correctamente el punto y coma, analiza e identifica qué es lo que quieres decir. Vale. Vamos a ver ahora el uso de los dos puntos a partir de una infografía que les hemos preparado, que un poco plantea la realidad de esta puntuación. Vamos a esperar que se cargue, a ver si lo pueden ver mejor ahí. Bueno. ¿Qué pasa con los dos puntos? Ustedes saben que los dos puntos generalmente se hacen y se plantean cuando anuncia un receptor, por ejemplo, estimados estudiantes, a quien corresponda, de mi consideración, Juanito, 2 puntos. También para introducir un listado, ya sea en forma de anuncio dentro de un párrafo prosa. Por ejemplo, los ingredientes que va a necesitar son tomates, papas, apio, etc. Y además, vamos a encontrar también citas textuales. Es decir, por ejemplo, decir, Emilio Solá dijo, 2 puntos, comillas, son poco frecuentes las obras de esta fuerza, cierre comillas, refiriéndose a la novela del Niño de Jules Valles. Esto también pasa muy seguido en el sentido de que cuando planteo una cita textual, la cita textual debe estar después planteada con 2 puntos en el caso que lo queramos escribir así. Muy bien. En el caso de los puntos suspensivos se van a utilizar cuando vamos a poner un trozo de un texto. Supongamos, por ejemplo, una lista. Últimamente he leído solo escritores franceses como Jules Vallès, Blas Cendrars, Boris Vian y André Malraux. Y ahí pongo un punto suspensivo porque podría incluir otros escritores. O cuando se quiere que el lector complete una frase popular. Por ejemplo, árbol que nace torcido no se endereza nunca, por ejemplo. Y cuando quieres expresar también un titubeo, cuando estás escribiendo dice, puede que te equivoques, tal vez se enfermó y por eso no vino, no sé, estoy titubeando, estoy inseguro. Y este signo se va a componer siempre de 3 puntos, no más, ni 4 ni 2, solamente 3. ¿Qué pasa con el caso de las exclamaciones, chicos? Vamos a ver. Las interrogaciones. Por ejemplo, se usan los signos interrogatorios cuando quiere expresar obviamente una pregunta y se usan acá en español, a pesar de que habitualmente no lo usamos así, porque lo usamos con solamente como el final, el signo final, pero aquí se deben utilizar los dos, inicio y término, ¿vale? Con un inicio y cierre. Supongamos, dice, estoy en el supermercado, ¿necesitas algo? Ahí la pregunta va completa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue el examen? ¿Estuvo fácil? Ahí, si vemos, se usan los signos de exclamación cuando quieres expresar sorpresa, interjecciones, como ejemplo, bah, bravo, ah, me acabo de acordar. Gol, gol de Chile. Qué fácil fue esto, ya casi termino. Observa los ejemplos. Cuando una pregunta o exclamación está detrás de una oración, la palabra que continúa se escribe con minúscula, porque si te fijas, le voy a aumentar acá el tamaño, si te fijas, todos los signos
exclamación o de pregunta o de interrogación llevan un punto. ¿Se habían fijado de esto alguna vez? Por lo tanto, siempre debe haber una pregunta, la siguiente palabra debería estar con mayúscula. Cuando una pregunta o exclamación está dentro de una oración, la palabra continúa escrita con minúscula, pero cuando termina ese signo de exclamación, la siguiente va con mayúscula. Cuando termina la oración no va a punto, pues el punto tiene el signo de cierre. Cuando la interrogación o exclamación está al principio de la oración, se puede separar con coma, por ejemplo, dos citas textuales que estén en exclamativo, y si es una serie de oraciones con estos signos, se pueden separar con coma. Además, la oración que sigue después de estos signos inicia con mayúscula, lo que les decía yo hace un momento atrás. En el caso de los paréntesis, como ustedes lo dicen, es una información aclaratoria o incidental. Un LDR, o sea, es decir, un Light Dependent Resistor, es un resistor que puede variar su valor de acuerdo con la luz que incide sobre él. Se dan cuenta que aquí pusimos entre paréntesis lo que significaba el LDR. Y en el caso de los guiones, tenemos dos tipos de guión. El guión que se usa para unir palabras completas que forman un concepto. Por ejemplo, las sesiones que hemos hecho en esta clase han sido eminentemente o principalmente teórico-prácticas, o se abrieron plazas técnico-administrativas. Pero también se usa para expresar periodos, tiempos. Supongamos Jaroslav Hasek, escritor checo, 1883-1923, y contemporáneo de Franz Kafka, escribió la novela Las aventuras del buen soldado Zweig. O, por ejemplo, raya o guión largo, que va a ser reemplazado de las comillas. Por ejemplo, cuando yo quiero poner un diálogo. ¿De qué estuvieron hablando ustedes dos?, preguntó Carmen. De nada importante, contestó Julián. Y en el caso de las comillas, como este ejemplo es de México, también quiero decir que aquí en Chile usamos de la misma manera. Son las comillas dobles, y se usan de apertura y otras de cierre. Su uso principal es para citar textualmente a un autor, y si utiliza de esta manera la información de alguien más sin comillas, se considera un plagio. Así que, ojo, muy importante con la utilización de las comillas. Si yo utilizo un texto sin comillas y lo he copiado, me pueden acusar de plagio. El cielo estaba cubierto por un tenue velo de nubes de un azul grisáceo, rasgado aquí y allá, de suerte, y que parecía que un ojo profundo asomaba su mirada. Ahí esto lo plantea este escritor impronunciable. O para señalar un tono irónico. Él dice que, comillas, trabajó mucho. Manuel no pudo venir porque, comillas, se enfermó. Aquí finalmente les dejo una guía para que la trabajen y la redacten. Muy interesante, porque se trata de ir resolviendo elementos que tienen que ver con el uso de coma y de la puntuación. ¿Ok? Una cosa importante a recordar, no, cuando nosotros exclamamos algo, es incorrecto poner más de un signo de exclamación. Sin embargo, está bastante utilizado. Yo diría que lo vean dependiendo de con quién están hablando. ¿Sí? Bueno, esta clase ha sido corta, espero que la puedan descargar, la puedan revisar, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias y cuídense en la casa.